Bueno, esta es una serie de mensajes, estudios que vamos a preparar para usted. Deseamos servir a la iglesia con la palabra del Señor. Ese es nuestro llamado y ministerio. Soy el pastor Patricio Sánchez, apóstol de la Iglesia Internacional Remanente. Y a través de Facebook vamos a estar tratando de enseñar, ya que no nos podemos congregar por causa de lo que está pasando en el mundo, pero podemos distribuir la verdad de la palabra y el alimento que el pueblo de Dios necesita. Si usted quiere conectarse, lo puede hacer a través de nuestro Facebook, Iglesia Internacional Remanente, y va a encontrar una enorme cantidad de sermones y mensajes que nosotros hemos predicado y que vamos a seguir predicando. Hoy día queremos tratar un tema muy interesante que es el temor del Señor. Vamos a usar un versículo que está en 1 Juan, el capítulo 4, el versículo 18. Mientras usted nos ve, puede ir a buscar su Biblia o simplemente abrir su celular en ese párrafo o su tablet o el instrumento que tenga para leer la palabra del Señor y buscar el versículo 18. Vamos a explicar bien porque este párrafo es interesantísimo, cómo el apóstol Juan expresa algunas ideas acerca del temor. Quiero que usted entienda, la intención nuestra es aclarar algunas verdades, porque lamentablemente a veces la gente lee Biblia y al leer Biblia tiene el problema que no lo entiende. ¿Por qué? Porque a veces, lamentablemente, el idioma original en que fue escrita la Biblia, al traducirla al castellano, pierde mucho sentido. La fuente es el idioma original, o el griego en el Nuevo Testamento, o el hebreo en el Antiguo Testamento. Pero a veces las traducciones al castellano no pueden traducir todo lo que necesiten traducir. ¿Por qué? Porque lamentablemente el texto tiene mucho más profundidad que no se puede escribir en el texto bíblico. Por eso es importante que usted entienda que cuando hablamos de Biblia, hablamos de idiomas originales, griego y hebreo, que nosotros tenemos Biblia en castellano, pero mi intención es aclararte qué es lo que quiere decir el texto original. En primer lugar, queremos hablar de temor. En la Biblia hay dos clases de temor. De eso vamos a tratar, dos clases de temor. Uno de ellos es Eusebeía y el otro es Fobos. Así que queremos tratar estos dos temas. Me parece bien importante que usted pueda leer este párrafo. Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor ya tiene en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La palabra temor aquí es phobos. Phobos tiene que ver con fobia, con terror, con temor, con miedo. Y en este párrafo se refiere justamente al temor al castigo. Porque muchas personas hablan de un Dios castigador. De verdad Dios castiga. Algunos dicen que no. Dice la Escritura que Dios castiga. Ya, pues si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos castigados, dice el Señor. Pero somos castigados para no ser condenados con el mundo. O sea, Dios es un Padre que te ama. Y el Padre al Hijo que ama, castiga. Y el texto dice más, azota a todo aquel que no recibe, a todo aquel que recibe por hijo. Así que cuando hablamos de Fobos, hablamos de un miedo que tiene que ver con la niñez, con una falta de madurez. Recuerden que al niño uno tiene que ponerle reglas y también amenazarle y corregirle. La Biblia dice: castiga con vara a tu hijo, que salvará su alma. Muchos papás hoy día no corrigen de esa manera y dejan que el niño tome decisiones, pero Dios no es así. Dios conoce que nosotros necesitamos cierta dirección en la vida cristiana. Y esta dirección ya tiene que ser a través justamente del temor. Temor a que ser castigado. Uno va a la iglesia y al principio uno tiene que ir formando valores. Y cuesta formar valores porque las personas a veces vienen de un mundo en donde era totalmente antivalores. No había moral, no había ética, no había respeto, no había decencia, no había pudor. Todo eso se ha perdido en la sociedad nuestra. Entonces yo necesito como cristiano tener temor de Dios, pero un temor debido al castigo. Porque la Biblia también dice claramente que hay un infierno y un cielo. Y que si yo no vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, mi camino es el infierno. Jesús dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed a bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí
es phobos, miedo de terror, o sea, de ser castigado, de irme al infierno. Pero Dios quiere que usted madure hasta el momento en que llegue, que usted no tenga miedo por irse al infierno. ¿Por qué? Porque sabe que usted es salvo, que Dios le ama, que usted vive conforme a su palabra y que usted va camino al cielo. Bueno, la otra palabra para temor es eusebeía. Eusebeía, en la Septuaginta, que es una traducción del griego al hebreo del Antiguo Testamento, o sea, del hebreo al griego, Eusebia se traduce en Proverbios 1.7 como temor. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La palabra ahí ocupada es Eusebeia. En el Nuevo Testamento la misma palabra es Eusebeia, pero se traduce de forma diferente. Se traduce como piedad, como pío, como temeroso. Y claro, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Estamos hablando de un temor reverente. Alguien que ve a alguien tan grande, tan poderoso, tan sublime, tan alto, tan maravilloso, que lo único que queda es reverenciarlo, ¿ya? Respetarlo, acercarse a él con mucho respeto. A eso se refiere el temor reverente. Es eusebeía. Y dice que algunos tendrán apariencia de este temor, apariencia de piedad. ¿Ya? Está hablando justamente de una careta de cristianos. La otra palabra que también se traduce como piedad es religión. ¿Ya? Eusebia también se traduce en el Nuevo Testamento como religión. Y usted tiene que entender que nosotros tenemos que vivir una vida correcta ante Dios. Ahora, Eusebia tiene que ver con reverencia, no tiene que ver con miedo. Pero en este párrafo no es Eusebia, es phobos. Dice que hay un perfecto amor, que es el amor de Dios. Te ama de tal manera. Escucha bien. Te amaba cuando no conocías a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando tú no lo conocías, cuando no tenías una relación con Él, ya cuando tu vida estaba lejana a Él, Él te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El día que tú aceptaste a Cristo, Dios te hizo nacer de nuevo y comenzó a nacer en ti una cualidad que viene de Dios, que es amor. Dice que el que ha conocido a Dios ama, porque Dios es amor. ¿Ya? Si usted tiene amor, el amor que Dios pide, porque voy a explicar aquí, hay 4 clases de amor en el griego: eros, storge, filia y ágape. Eros no aparece en el texto bíblico. Eros tiene que ver con un amor pasional, un amor sexual o amor al dinero, un amor pasional por el dinero o por el sexo. Esa palabra griega no aparece en nuestro texto, pero sí aparece storge, filial y ágape. Storge significa un amor familiar, ya un amor de relación familiar, padre e hijo, hermanos, primos, la familia. Eso es storge. Luego está filial, que tiene que ver con un amor de filiación. La Biblia nuestra la traduce como amor fraternal. Es interesante porque este amor fraternal se pierde. Es el amor que puede tener usted por su equipo de fútbol, o por un partido político, y aún por sus hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un amor de filiación, somos parte de una misma oración y nos amamos, pero el amor ágape es mucho más allá. Ahora, si usted nota, esto se nota en el párrafo en donde Jesús habla con Pedro y le pregunta a Pedro, ¿Pedro me amas? Y él ocupa ágape. Pero si usted leyera el texto original, se da cuenta que Pedro no responde de la misma manera. Él ocupa una palabra que es filostorge. ¿Ya? Te amo, aunque no eres mi familia, como si fueras mi familia. Como amigo, íntimo. Está hablando justamente de esa realidad. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Ágape. Y las 2 veces primera, Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y ocupa la palabra filostorge, o sea, no el mismo amor que Jesús le pide. Está respondiendo con un amor diferente. Así que Jesús, en la tercera pregunta, le cambia el texto y le dice, Pedro, me amas, pero ya no ocupa ágape, ocupa filostorge. Te amo como un amigo íntimo. Por eso Pedro se entristece, porque se da cuenta que Jesús cambia el sentido de las palabras, descubriendo que Pedro no ha madurado lo suficiente para amarlo como Dios está pidiendo que le amas. Dios está hablando que tú tienes que amar a Dios. Y ese amor a Dios produce en ti ya una vida de temor,
una vida reverente al que amas. Uno de los problemas más graves de los cristianos es temor. ¿Por qué? Cuando Dios está en el desierto y le habla al pueblo, Dios hablando, el pueblo tiene miedo. Y Dios dice, ojalá me temieran para que guardara mis mandamientos. ¿Y aquí es Fobos? Miedo de castigo, miedo de impresión, algo que te asusta, algo que te provocó terror, algo que te provocó miedo. Eso es Fobos. Pero Dios nos está diciendo acá que cuando yo dejo de tener esa clase de terror al servir a Dios, dejo de tener la clase de miedo que comúnmente tenemos por el castigo, es porque el amor de Dios se ha perfeccionado en mí. O sea, yo he crecido en amor, amo a Dios. Lo amo de tal manera que sé que no tengo miedo al castigo porque mi vida es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Él está pidiendo. Y Dios es lo que quiere de ti. Que ya no le sirvas por miedo, que ya no le sirvas por castigo, que le sirvas porque le amas. Que cumplas sus mandamientos porque le amas, no por lo que Dios va, por lo que te va a castigar. Aunque el castigo está, pero el castigo como tal desaparece en la mente del hombre cuando el hombre ama a Dios. ¿Por qué? Porque el castigo llega en sí el miedo, miedo a ese castigo, el terror a ese castigo, sabiendo que vamos a ser castigados si nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra. Por eso Dios quiere algo diferente. Quiere que tú le ames. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo voy a guardar la palabra de Dios si lo amo. Pero no la voy a guardar si no lo amo. Y puede que la guarde por miedo. Hay dos formas de guardar la palabra de Dios. Por amor o por miedo. Si soy inmaduro, la guardo por miedo a que Dios me reprenda, por miedo a castigo, por miedo a su juicio, por miedo a que yo pierda la salvación. Pero Dios no quiere eso, quiere más. Que le llegue el día en que tú le ames y guardes sus mandamientos, no por la obligación, no por el temor, no por el miedo al castigo, que te dirán, Dios no está interesado en que tú le tengas miedo, está interesado en que tú le ames y guardes su palabra y la cumplas y la vivas. Ahora, mucha gente de afuera no teme a Dios e insulta las cosas de Dios y se mofa, es ofensivo, no sabiendo contra quién se lanza. Mucha de la gente que se ha burlado de Dios le ha pasado algo terrible, porque con Dios nadie juega. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por tanto, cuando tú veas que nosotros estamos predicando, trata de tener un poquito de respeto. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del creador del universo, a quien le debemos reverencia. Vivimos en una sociedad rebelde, cuanto más hereje, ya que no tiene respeto a nada. Esa es la sociedad que vivimos y es lo que Dios cambia en el hombre que viene a Él y en la mujer que viene a Él. Cuando tú vienes a Cristo, Dios cambia tus modales, tus costumbres, tu modo de ser, tu forma de vivir y te hace respetar, te hace guardar su palabra, te enseña que Él es severo y fuerte, que le tienes que temer y temer al castigo. Pero cuando ya empiezas a madurar, ya no temes al castigo, le amas tanto que no estás guardándote por miedo a Él, estás guardándote porque le amas, porque quieres vivir su palabra. Hay una relación tan rica que comienza simplemente como un niño que ve a su papá y que ves que es la autoridad y que te da órdenes. Y que tú sabes que si no lo haces puede que recibas reprimenda. Pero qué bueno es cuando te acercas a Dios sabiendo que no necesitas reprimenda porque hiciste lo que Él quiso que hicieras, no por obligación, no por la fuerza, no por el miedo al castigo, por amor. Este es el tema que hoy día queremos tratar. ¿De qué clase de miedo tienes tú? ¿O de qué clase de temor? ¿Temor reverente? ¿Me entiendes? Lo respetas por la grandeza que Él es, por lo poderoso, por lo magnífico, por lo maravilloso, por todo lo que Él es, lo respetas o le tienes miedo. Dios no quiere que le tengas miedo. Si le tienes miedo es porque no has madurado, porque todavía tu vida no es lo que debería ser, porque todavía tu vida está en imperfección. Amado, lo que Dios quiere es que tú crezcas, avances, logres cosas en tu vida espiritual. Es por eso que Él dice que debes tenerle respeto, no apariencia. Porque hay muchos que aparentan ser cristianos, aparentan ser hijos de Dios, pero las cosas que hacen en privado dejan mucho que desear. A Dios no lo vas a engañar. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Si tú no le tienes miedo ni reverencia, estás en un mal camino. Porque lamentablemente las consecuencias las vas a pagar tú, no otra persona. Dios tiene un juicio. Y ese juicio, quiéralo o no, te guste o no, vas a estar presente. Y en ese día te vas a dar cuenta de todos los líos que hiciste y todas las cosas que hiciste incorrectamente. Y ya no habrá vuelta atrás. Es el juicio del trono blanco. Hay dos juicios. El tribunal de Cristo, para los creyentes, en donde no es juicio de condenación, sino juicio de recompensa. Y el juicio del trono blanco, en donde será juzgado, pero este juicio es para salvación o castigo eterno. Queremos que entiendas que Dios te ama. Vuelvo a decirte, Dios no quiere apariencias. Dios no puede ser engañado, no puede ser burlado. A Él no se le puede mentir. Él sabe todo. Antes que la palabra esté en tu boca, Él ya la sabe. Él ve aún en lo profundo. ¿Se esconderá el hombre en escondrijos que yo no lo vea? Puedes no temerle, no tenerle respeto, faltarle respeto. Hacerlo es tu derecho, pero las consecuencias las pagarás tú. Y esas consecuencias son graves. Y después tratarás de arrepentirte, tratarás de echar pie atrás, pero ya no habrá oportunidad. Por eso te doy el testimonio en Cristo de que todos aquellos que le sirvieron con respeto y con amor vivieron vidas felices, porque Dios les bendijo, porque Él dice que hace misericordia con todos aquellos que le aman. Si tú amas al Señor, Él conoce tus fallas, tus errores, y Él va a perdonarte porque te ama también. Si tienes amor a Dios es porque tienes una comunión con Dios. Este día queremos bendecirte y queremos seguir dándote mensajes para que tú aprendas lo que Dios quiere y cuál es su voluntad para ti. Que Dios te bendiga ricamente.